1890. Capítulo cuarto. Moneda, créditos y ferrocarriles. Introducción. En la década de 1880, las profecías de Rivadavia, Sarmiento, Alberdi sobre el venturoso futuro que esperaba la Argentina parecían comenzar a concretarse. Una única ideología dominaba a los gobernantes, la del progreso, a toda costa y sin escatimar el precio. Esto provocó un crecimiento anárquico y descontrolado, en el que toda palabra prudente parecía una cobardía y toda actitud sensata se asemejaba a una negociación del porvenir. La crisis de 1890 puso de manifiesto los errores y los abusos de este proceso, pero, una vez superada, el despegue argentino se traduciría en una serie de realidades que asombrarían al resto del mundo. Moneda, crédito y ferrocarriles. A comienzos de la década que se inicia en 1880, las posibilidades económicas del país se asentaban sobre bases con las que toda la dirigencia argentina coincidía. Ingreso al mercado mundial como productor de artículos primarios, transporte capaz de llevar a puerto esta producción, capitales para explotar los recursos naturales, fundamentalmente la tierra, e inmigración para paliar la escasez de mano de obra. Además, era indispensable terminar con la anarquía monetaria para unificar y prestigiar los medios de pago de la nación. La circunstancia internacional tendía a favorecer esos planes. En Europa existía un mercado de capitales ávidos de colocaciones con alto rendimiento. A su vez, la industria del viejo continente, con exceso de producción, buscaba nuevos mercados y al mismo tiempo productos primarios para elaborar. Así, el momento del despegue económico del país se veía favorecido por una especial y tal vez irrepetible circunstancia. La anarquía monetaria argentina era crónica. Billetes del Banco de la Provincia de Buenos Aires, piezas de plata y cobre acuñadas en La Rioja y Córdoba, pesos bolivianos y monedas extranjeras de todo tipo servían simultáneamente como medios de pago. En julio de 1881, el presidente Roca envía al Congreso una iniciativa que es aprobada 4 meses después como Ley 1130. En su virtud, la Casa de la Moneda, creada en 1877 pero todavía inactiva, acuñaría el argentino o peso oro y piezas de plata de diverso valor. Al mismo tiempo, se prohibiría la circulación de moneda metálica extranjera a partir del momento en que la acuñación nacional alcanzara una masa suficiente. Pero, entre tanto, y como la población difícilmente usaría moneda metálica en sus transacciones diarias, 6 bancos tendrían el privilegio de emitir billetes. Se suponía que estos billetes podrían convertirse a oro o plata una vez que los bancos emisores lograran acumular una reserva metálica, pero esto no ocurrió. El déficit de nuestro comercio exterior se repetiría año tras año y todavía la Argentina no exportaba volúmenes suficientes como para atesorar el metálico necesario. La Casa de Moneda fue acuñando plata hasta 1884 y oro hasta 1896 de manera esporádica, en hermosas piezas que hoy son rarezas de coleccionista, y no volvió a troquelar más. En consecuencia, los pesos papel no pudieron convertirse y a principios de 1885 el Poder Ejecutivo decretó el curso forzoso, es decir, la inconvertibilidad de los billetes. Si en 1884 una medida de oro equivalía a 100 billetes, según calcula Ernesto Torkins en El desarrollo económico argentino en los últimos 50 años, publicado en 1919, 6 años después había que usar 251 de esos billetes para comprar la misma cantidad de oro. En realidad, la moneda papel, pese a su progresiva desvalorización, no se derrumbó gracias a los préstamos exteriores. En 1886 el endeudamiento nacional era de 117 millones de pesos oro y 3 años más tarde se elevaba a casi 300 millones. Este endeudamiento traería graves consecuencias que se pondrían en evidencia en 1890, pero entre tanto actuó como respaldo de los billetes que, de otro modo, se hubieran desvalorizado mucho más rápidamente. El tema de la conversión de los billetes, teórico como era, provocó sin embargo enconados debates porque escondía un elemento político, la lucha por el predominio entre el interior y el litoral. En el litoral, el oro era la moneda utilizada para las transacciones con el exterior. En ellas actuaban el Banco Nacional y el Banco Provincia de Buenos Aires, que operaban con el áureo metal.
En el interior, en cambio, la moneda tradicional era la plata, que llegaba por la vía del intercambio comercial con Bolivia, Chile o Perú. Entonces, si los billetes debían convertirse, ¿a qué metal habría de hacerlo? ¿A oro o a plata? Ezequiel Paz, Tristán Achával, Rodríguez, Delfín Gallo y otros diputados defendieron encarnizadamente la conversión a la plata y fueron derrotados. En octubre de 1883 se sancionó la ley 1354, por la cual los bancos emisores de billetes, fueran el Estado, mixtos o particulares, solo podían cambiar sus papeles por oro. La larga lucha del interior por mantener la circulación de la plata había concluido. Como dijo en la ocasión Carlos Pellegrini, se había legislado para Buenos Aires. La vieja ciudad del Plata, nueva capital de la nación, seguía siendo protagonista indiscutible. Sin embargo, persistía la escasez de circulante y se clamaba por nuevas emisiones que satisfacieran las necesidades de una economía audaz y expansiva como la que se vivía en los últimos años de la década de 1887. El presidente Juárez Celman presenta un proyecto sobre bancos libres y garantidos que se aprueba poco después. De acuerdo con esta ley, se autorizaba a los bancos a emitir billetes garantizados por la nación, siempre que dispusieran de una reserva de oro correspondiente a su emisión. En poco tiempo, la mayoría de las provincias, con el propósito de hacerse del oro indispensable para que sus bancos pudieran emitir billetes, habían contraído deudas con el exterior. En suma, se había llegado a un nuevo aumento de los compromisos pactados en oro y a producir una catarata de papel moneda que contribuyó a calentar aún más la economía. En vísperas del fatídico año 90, la moneda nacional del curso legal existía, pero a un precio terrible. Había terminado la anarquía monetaria, pero con un inmenso costo. Indudablemente, como había sucedido en todas las épocas y seguiría sucediendo, resolver los problemas económicos importantes no se presentaba como una tarea sencilla. Por el contrario, el cometido acarreaba grandes inconvenientes y dificultades para quienes debían hacerle frente, obligados por las circunstancias. Producir, exportar. La solidez de la moneda y de la economía argentina dependía de la evolución del comercio exterior, o en otras palabras, de la capacidad nacional para exportar mucho, importar lo indispensable y capitalizarse con los saldos del intercambio. Como ya se ha dicho, la situación del mercado internacional era óptima para la incorporación de esta Argentina recién llegada, pero en la década del 80 el despegue de nuestro país, aunque impresionante, no alcanzó a arrojar saldos positivos. A partir de esta realidad, todo se iría deteriorando hasta llegar al estallido de 1890. Las exportaciones argentinas, calculadas en pesos oro, fueron de casi 60 millones en 1880 y aumentaron gradualmente hasta llegar a los 100 millones en 1890. Las importaciones también aumentaron, pero mucho más rápidamente, de 45 millones en 1880 a 142 en 1890. Salvo 1880-1881, todos los años siguientes arrojaron saldos negativos. En 1889 el monto fue de 74 millones de pesos oro. Esta balanza comercial deficitaria se fue cubriendo con ingresos en metálico provenientes del exterior en forma de empréstitos o con la enajenación de ferrocarriles, tierras y otros bienes nacionales. Se trataba, naturalmente, de recursos de emergencia. Algunas voces prudentes, como la de Sarmiento, que hablaba de la gran deudora del sur, o de la de Aristóbulo del Valle, que clamaba contra las emisiones de papel sin respaldo, verdaderas falsificaciones, vaticinaban sombríamente los resultados de esta política. Sin embargo, aunque nuestro comercio exterior presentaba esta grave debilidad, las líneas tendidas en esta década eran correctas y se asentaban en una lúcida apreciación de la realidad industrial europea. Los mercados del viejo continente llamaban lanas y cueros para elaborar sus pueblos podían consumir una mayor cantidad de alimentos de mejor calidad. El descubrimiento del frío artificial hacía posible el transporte de la carne y los crecientes tonelajes de los buques de ultramar permitían grandes cargamentos de cereales. La Argentina tenía tierras vastas y fértiles que se podían explotar a bajos precios y una tradición agrícola y ganadera que incorporaba año tras año una mejor tecnología. Faltaban, eso sí, medios de transporte que abarataran los costos derivados del inconveniente de la lejanía de las praderas respecto de la boca de salida. Planteadas así las cosas, es indudable que la política en materia de exportaciones seguida por el Estado en aquellos años fue correcta. La producción primaria, sobre todo la pecuaria,
recibió toda clase de apoyo, desde exenciones impositivas para promover los envíos de carne enfriada hasta ventas de grandes extensiones de tierra a bajo precio, desde los créditos fáciles en los bancos hasta el establecimiento de un nuevo banco hipotecario que haría fluir al país ingentes capitales de externos a través de la venta de sus acreditadas células. Las incipientes fuerzas productivas locales respondieron positivamente a estos estímulos, como era de prever. A fin de destacar esta saludable reacción, basta recordar la incorporación de la maquinaria agrícola, alambrados y molinos a las explotaciones, a la acelerada mestización del ganado. ¿Qué ocurrió entonces para que el desequilibrio de nuestro comercio exterior llegara, a fines de la década de 1880, a ser catastrófico? Ocurrió que los frutos de este proceso tenían necesariamente un tiempo de maduración, y en estos años todavía estaban verdes. Las exportaciones de trigo y maíz y lino eran promisorias, pero todavía insuficientes. Recién habrían de maximizarse en la década siguiente y de modo espectacular, en la que se inició en 1900. Solo el tasajo, los cueros y las lanas podían compensar en la década que estudiamos las importaciones masivas, pero el tasajo estaba dejando de consumirse sus antiguos mercados y la lana, por su parte, vio bajar su precio en Europa. En cambio, las importaciones subían sin control. Se centraban en bienes de consumo, especialmente alimentos y bebidas destinados a satisfacer la demanda de aquellos inmigrantes que aún conservaban sus hábitos nacionales, o en textiles. Se importaba también bienes de capital o de consumo durable, pero en porcentajes bajos. En 1885 empiezan a incrementarse firmemente las exportaciones agrícolas y paralelamente las importaciones, siempre en ascenso, comienzan a variar su composición. Ahora se trae material ferroviario, productos industriales y otros bienes de capital, pero los resultados de estas incorporaciones tendrán que esperar unos años para manifestarse. Por ahora solo agravan el desequilibrio de nuestra balanza comercial. Ningún país puede sobrevivir mucho tiempo a un déficit continuo y creciente en su intercambio. 8 años de balance negativo en nuestro comercio exterior, disimulados con empréstitos e inflación, bastaron para conmover la vulnerable economía de 1890. Y sin embargo, el esquema comercial de la Argentina estaba bien planteado. El país había detectado correctamente sus mercados, identificado los bienes que debía privilegiar e incorporado las técnicas que aumentarían y mejorarían la producción. Simplemente faltó contención y disciplina para que estas acertadas líneas productivas dispusieran el tiempo necesario para robustecerse. Resultaba más fácil endeudarse y seguir importando todo lo que se les ocurriera a los consumidores. ¿Cómo pudo mantenerse durante 10 años esta ficticia arquitectura? La explicación no es fácil, pero seguramente debe centrarse en la enorme fe que suscitaba el espectáculo argentino. La consolidación de sus instituciones, la explotación de sus tierras fértiles y la ocupación de las marginales, la explosiva actividad de sus habitantes, la rápida asimilación de sus inmigrantes y sobre todo un proceso que en ese momento era el gran vector del progreso mundial, los ferrocarriles, en los que fluía el tráfico y el comercio. Los caminos de hierro. Ningún banquero, ningún capitalista extranjero podía dudar del futuro argentino cuando contemplaba lo que se estaba haciendo en materia de ferrocarriles. En 1880 existían casi 2.500 kilómetros de vía, la mitad de ellas propiedades del Estado. En 1890 las vías llegaban a 9.500 kilómetros y las concesiones otorgadas entre 1886 y 1889 alcanzaban 26.000 kilómetros, una cifra realmente fantástica. Esta extensión existía solo en el papel, desde luego, pero era indicativa de la vocación expansiva de los caminos de hierro en el país. Sin embargo, a lo largo de esos 10 años, la filosofía estatal en materia de ferrocarriles había variado totalmente. En 1880 el Estado Nacional era dueño del Ferrocarril Central Norte, que unía Córdoba con Tucumán, un ramal de Villa María a Río Cuarto, que aspiraba a llegar a Cuyo, y de un pequeño tramo en Entre Ríos. Además, la provincia de Buenos Aires poseía el Ferrocarril del Oeste, que vinculaba la nueva capital federal con Luján, y allí se dividía en dos rumbos, hacia Arrecifes, donde llegó en 1881, y hacia 9 de julio, en 1883. El resto de las líneas férreas pertenecía a 6 compañías británicas, 3 de las cuales gozaban de ganancias garantidas. La principal era la de Ferrocarril del Sud, que llegaba a Tandil y Azul,
seguida por la del Ferrocarril Central Argentino, que unía Rosario con Córdoba. Las 2/3 partes de las vías se concentraban en la pampa húmeda, el tercio restante recorría la zona norte del país. Urgidos por la necesidad de integrar las regiones y dar salida a los productos agropecuarios, los gobiernos anteriores a 1880 habían establecido en algunas leyes de concesión la cláusula de ganancias garantidas, que significaba que la nación aseguraba un mínimo del 7% sobre el capital invertido como renta para los accionistas. En la década del 80 el Estado Nacional siguió participando en la construcción de ferrocarriles, pero limitó las ganancias garantidas a un 5% y abandonó la modalidad de regalar a la empresa constructora las tierras adyacentes al tendido. Ya se había logrado el interés de los capitales, no había necesidad de estimularlos con privilegios y además el propio Estado Nacional hacía punta en la expansión ferroviaria. Cuando Roca abandona la presidencia en 1886, las vías férreas ya contaban con 6.000 kilómetros de tendido y en ese incremento hay que señalar realizaciones como la del ferrocarril andino. Originariamente se había planeado extender el ramal Villa María, Río Cuarto a Mendoza y San Juan, con una eventual prolongación a Chile. El concesionario, Juan Clark, renuncia en 1881 a la construcción del ferrocarril andino, pasada a ser responsabilidad del Consejo de Obras Públicas de la Nación. En mayo de 1885 el tren llega a Mendoza y luego a San Juan, con una baratura de costos y un rendimiento que asombra. La vía más barata y mejor construida de la República, dice Roca en uno de sus mensajes. Lo es a tal punto que esos 500 kilómetros tendidos en 5 años aportan en 1885 1 millón de pesos a las rentas generales de la nación. Algo similar ocurre con el Ferrocarril Central Norte, también propiedad de la nación, que a partir de 1882 se transforma en una fuente de ingresos autofinanciando 2 de sus ramales y prolongándose a Salta. Pero esta exitosa política estatal habría de clausurarse con la gestión presidencial de Juárez Celman. A los 3 meses de asumir el poder se vende el ferrocarril andino al mismo Clark, que había renunciado a construirlo. Además se le garantiza una ganancia del 5% sobre los 12 millones de pesos oro que ha pagado para adquirir la línea. En diciembre de 1887 se enajenan los ramales del Central Norte y luego la red troncal, que fue comprada por una firma inglesa para transferirla días después al Córdoba Central Railway. También, en este caso, la nación garantizó una ganancia del 5% de los adquirientes. Poco más tarde, la provincia de Buenos Aires vende el ejemplar Ferrocarril del Oeste, salvo 2 ramales, el Chiche de los porteños. Fue adjudicado en abril de 1890 a un sindicato de compañías inglesas que ofreció unos 40 millones de pesos oro. Los ferrocarriles de la provincia se llamaban ahora New Western Railway of Buenos Aires. ¿No se parece eso a la sombra de la bandera inglesa flameando sobre otro pedazo del territorio argentino, con más derecho del que tiene para flamear sobre las Islas Malvinas? Clamaba Carlos D'Amico en su libro Buenos Aires, sus hombres y su política, escrito en 1890. Así, en menos de 10 años, aquella política ferroviaria llevada adelante por el Estado con sentido nacional se había frustrado. Contrariamente a la tendencia inicial de la década, en 1890 la mayoría de los 9.500 kilómetros de vía férrea existentes pertenecía al capital inglés. Los franceses recién entraron al negocio ferroviario en 1885. La furia ferroviaria no habría de detenerse, pero ya tenía otro sentido. A partir de 1890, los ferrocarriles que en el futuro construyera el Estado Nacional se tenderían en zonas alejadas, escasamente pobladas como en medida de fomento. Las grandes redes troncales eran inglesas. No faltaron voces que advirtieran la insensatez de la política de Juárez Celman, que vendía en pleno éxito de explotación lo que el país entero había construido con su esfuerzo y su ahorro. Síntesis de estas opiniones es el comentario de El Nacional del 20 de julio de 1887. ¿Qué no se ha dicho de los ferrocarriles? Todo empréstito era poco para gastarlo en él. Ahora, de la Casa Rosada sale esta proclama: el gobierno no debe hacer ferrocarriles, se declara arrepentido de haberlos hecho, y sigue diciendo el diario: el gran secreto financiero consiste pues en este doble procedimiento: defender los ferrocarriles del Estado para tener empréstitos y renegar de ellos luego de ser administrados por el gobierno para vender los ferrocarriles para tener dinero. Era cierto,
Acosado por una deuda creciente en oro, el gobierno de Juárez Celman intentaba hacerse de recursos vendiendo los ferrocarriles del Estado, con el pretexto de que el Estado era un mal administrador, aunque las líneas enajenadas tanto de la nación como de la provincia de Buenos Aires fueran un modelo de buena gestión comercial. Quizás no habría que dejar de lado un elemento de corrupción que en aquella época flotaba en el ambiente, y la inexperiencia de gobiernos alucinados por las doctrinas económicas en boga. Pero, volviendo a lo que se subrayaba al comenzar, ninguno de estos aspectos interesaba al observador extranjero. Si le impresionaba, en cambio, el espectacular crecimiento de la red ferroviaria argentina y su significación con respecto a la modernización y la capitalización del país, además de su importancia como infraestructura de un mejor y más barato transporte de la producción agropecuaria a la gran boca de expendio que era el puerto de Buenos Aires. La boca de expendio. En 1886, la capital federal se vinculó a la red ferroviaria del interior mediante la línea que la ligó a Rosario. Las terminales ferroviarias se fueron instalando en los puntos de la ciudad porteña que históricamente habían sido descentralización del antiguo tráfico de carretas. Plaza Constitución para el sur, Plaza 11 para el oeste, Plaza Retiro para el litoral y el norte. Las estaciones finales conformaban un semicírculo urbano tendido a pocas cuadras del río, es decir, del camino a Europa. Solo faltaba el puerto que debía facilitar el tráfico transoceánico. Su construcción fue uno de los grandes objetivos y su ubicación suscitó una de las más enconadas polémicas de la década. Desde tiempos de Rivadavia, los porteños soñaban con el puerto. El método utilizado para desembarcar constituía todo un desprestigio y era comentado con sorpresa por los extranjeros que nos visitaban. Distintos planes fueron dejándose de lado durante décadas hasta que, hacia 1880, las posibilidades quedaron definidas y encarnadas en las personas del ingeniero Luis A. Huergo y de Eduardo Madero. Huergo postulaba la creación de un puerto de aguas profundas a lo largo del riachuelo, para lo cual, insistía, no hacían falta grandes inversiones. En 1881, la legislatura bonaerense votó una partida para dragar el riachuelo y ya en 1883 un gran transatlántico, el Italia, amarró en las nuevas instalaciones, pero hacia 1885 los trabajos de Huergo languidecieron por falta de apoyo político y finalmente debió renunciar a seguir adelante. Triunfaba la propuesta de Madero, que tenía mejores conexiones políticas y el apoyo de capitalistas e ingenieros británicos. En marzo de 1886 el Poder Ejecutivo Nacional aprobó sus planos y en medio de un gran escándalo periodístico y parlamentario se iniciaron los trabajos del puerto frente mismo a Plaza de Mayo. En enero de 1889 el vicepresidente Peregrini, que en un principio había apoyado vehementemente a Huergo, inauguró la dársena sur de las nuevas instalaciones. En 1897 se habilitarían la dársena norte y el canal de acceso. Cuando el proyecto de Madero estuvo enteramente realizado, antes de esto, en realidad, resultó que era insuficiente y en 1907 debieron iniciarse los estudios para construir un puerto nuevo que recién habría de terminarse en 1927. Transcurrido un siglo, dice James R. Scooby en su libro Buenos Aires, del centro a los barrios, resulta tentador encontrar motivos más profundos en la controversia entre los proyectos de Huergo y Madero. Para algunos, Huergo representaba la tradición criolla y el desarrollo nacionalista de la economía argentina. En Madero podía descubrirse la preocupación de los estadistas e intelectuales de la generación del 80, que buscaban la modernización y el progreso de la Argentina, sobre la base de capitales y tecnología extranjera. De alguna manera, Huergo proponía romper la tendencia predominante en la década del 80, mientras que Madero favorecía los mismos intereses en juego en las redes ferroviarias, en los mayoristas importadores y a las instituciones de crédito más importantes. Sea como fuere, a finales de la década del 80 el anhelado puerto empezaba a funcionar y, a su ritmo, desaparecían gradualmente los pintorescos resabios del tráfico anterior. Las miríadas de pequeñas embarcaciones y carromatos de todo tipo que antes se ocupaban de desembarcar a pasajeros y mercaderías de los navíos anclados frente a las toscas del río. Ahora, grandes buques amarraban en las dársenas y las playas de embarque de los ferrocarriles y sus depósitos se encontraban a pocos metros de las bodegas. Año tras año se multiplicaba el tonelaje de los barcos y Buenos Aires afirmaba su condición histórica de boca de expendio de las crecientes exportaciones.
A un paso de la plaza, que era el centro político, comercial y financiero de Buenos Aires, el Puerto Madero era, además, un símbolo de la irrefrenable vocación centralista de la capital de la República, lugar al que llegaban los frutos de la tierra para ser embarcados y desde donde se repartían por todo el país los productos que venían de ultramar. Pero crecer al fin. Sobre estas grandes líneas se fueron desarrollando las formas del espectacular crecimiento argentino de la década de 1880. Aunque Roca y su sucesor Juárez Celman se diferenciaron en sus distintas concepciones sobre el papel que debía desempeñar el Estado Nacional en este proceso, puede decirse que este se llevó a cabo de acuerdo a una ideología única: progreso a toda costa y sin reparar en precios. Un crecimiento anárquico y descontrolado, pero su febril espectáculo cubría todas las dudas, amordazaba cualquier predicción agorera. Podía afirmarse que el principio era crecer de cualquier modo, pero crecer al fin. Tantas décadas habían demorado en concretarse las profecías de Rivadavia, Sarmiento, Alberdi y tantos otros sobre el venturoso futuro que le estaba reservado a la Argentina, que cuando empezó a palparse su evidencia, toda palabra prudente sonó como una cobardía, toda actitud sensata pareció una negación del porvenir. Por eso, el progreso de esos años se realizó en medio de un desorden monetario que las leyes de Roca no alcanzaron a superar totalmente, dado que su gobierno se encontraba agobiado por una deuda exterior cada vez más voluminosa y acuciante, una política crediticia incontrolada y un sistema bancario irresponsable. Pero, aun con todas estas fallas, el despegue argentino tuvo una inauguración asombrosa que podía cualificarse en los contingentes de inmigrantes que llegaban anualmente, en los kilómetros de vías que se tendían, en las exportaciones de productos nobles y fácilmente colocables, en las obras y construcciones que por momentos hacían de las grandes ciudades argentinas un inmenso campamento, como lo era por otra parte La Plata, a un paso de Buenos Aires. Sobre todo, las fallas del crecimiento se cubrían con una fanática fe en el progreso argentino que nacionales y extranjeros compartían por igual. La crisis de 1890 puso de manifiesto los errores y abusos de este proceso, pero no conmovió sus grandes bases ni sus presupuestos ideológicos, y sirvió para demostrar que, rectificando algunos de los desaciertos cometidos, el camino emprendido en 1880 era el de la grandeza y el enriquecimiento de esta tierra, cuya imagen ya se hacía legendaria en el viejo continente. Prebisch y la Ley de Unificación Monetaria. En 1922, el joven economista Raúl Prebisch escribía en La Revista de Ciencias Económicas un artículo titulado Anotaciones sobre nuestro medio circulante, refiriéndose a la Ley 1130, cuyo mérito había sido iniciar el proceso de unificación del sistema monetario argentino en torno a una sola unidad, un solo instituto de emisión y un sistema único de monedas y billetes. Decía Prebisch: en 1881, resuelto el último problema que planteaba la unidad nacional y deslumbrando el país por el oro prestado que llegaba, la vieja ilusión renace. Por otra parte, se pretendía solucionar la anarquía circulatoria reinante en las provincias que dificultaba las transacciones interprovinciales, pero sus efectos, fuera de dar cierta uniformidad a la circulación, fueron nulos, ya que una disposición legislativa no podía retener los metales en el país, cuyos movimientos obedecían únicamente al estado del balance de pagos, ni mucho menos solucionar la anarquía del interior, que respondió a circunstancias histórico-económicas de muy profundo arraigo. La anarquía monetaria. De los hechos monetarios importantes de la década, el más recordado es la Ley 1881, que estableció una moneda para toda la República. Se buscó concluir con la anarquía que existía en el país, que 7 décadas después de su independencia no tenía una moneda nacional. La ley, que siguió los lineamientos del proyecto Plaza del año 79, estableció una unidad de 6.129 gramos 900 de fino oro y 25 gramos de fino de plata, denominada peso moneda nacional oro. Se dispuso que se acuñarían dos tipos de moneda de oro, el argentino y el medio argentino, 5 y 2,5 pesos, y que los bancos autorizados podrían emitir billetes convertibles a oro. Se estableció también un doble patrón, plata y oro, porque en el interior circulaba la primera, aunque después en la práctica solo se redujo a uno, el del oro. Para las provincias fue
Lo más importante, sin embargo, el llegar a obtener una relación que sobrevaluaba la plata con respecto al oro, 15,5 a 1, cuando en el mercado estaba 17 a 1. Viejos billetes de los que había un stock de 800 millones se cambiarían por los nuevos a un tipo de cambio de 25 a 1, aunque en realidad desde el año 80 el Banco Nacional daba oro por sus billetes. La conversión se formalizó recién en 1883. A diferencia de lo que había pasado en la década precedente, el Banco Provincia, que se contaba entre los autorizados a emitir, se mantuvo dentro de límites prudentes. No sucedió así con el reorganizado Banco Nacional, que en 1882 obtuvo un crédito externo para aumentar su capital y que, pese a que la ley que lo dispuso le prohibió aumentar la emisión, la llevó a 2,4 millones en 1882, a 40 millones en 1886. Además, expandió enormemente su cartera de préstamos, absorbida principalmente por el sector privado, reduciendo los encajes. Cuando en 1885 se produjo una importante demanda de oro para hacer pagos al exterior, el público, conociendo el estado del banco, apostó con razón a que éste en el futuro no podría entregar oro por sus billetes y se apresuró a convertirlos antes de que esto ocurriera. Esta situación generó una fuerte caída adicional de las reservas en metálico que determinó que el banco solicitara al gobierno, en ese mismo año, la suspensión de la convertibilidad. Hacia fin de siglo el país volvió al curso forzoso, esta vez a diferencia de las anteriores por disposición del gobierno nacional, que estableció en forma indisputada su autoridad en una materia que por 3 décadas se había reservado a la provincia. En 1887 se estableció un régimen de pluralidad de bancos de emisión. Los bancos garantidos, que tenían sus antecedentes en los bancos de Escocia y en los National Banks de los Estados Unidos. Esta nueva normativa permitió el establecimiento de bancos privados que podían emitir billetes de circulación en toda la República con la garantía de los fondos públicos nacionales. El fracaso de la experiencia, de la que no quedaban buenos recuerdos, no debe atribuirse a las características de estas instituciones crediticias, ya que su implementación no se dio aquí con las garantías que le habían dado reconocimiento en los lugares donde llegaron a funcionar con éxito. Roberto Cortés Conde, especialista en ciencias sociales, presidente del Instituto Torcuato Di Terry, profesor invitado de la Universidad de Yale, Estados Unidos, y en el Colegio de México. Entre sus libros se pueden mencionar El progreso argentino.